Se cuenta que, en la cima del monte Olimpo, donde reinan los dioses en lo alto del cielo, había un dios llamado Zeus. No solo era el rey de los dioses, sino que también era famoso por ser bastante mujeriego. Un día hermoso, Zeus vio por casualidad a una mortal de belleza incomparable llamada Alcmene. El problema era que esa mujer ya tenía esposo, un general talentoso llamado Anfitrión, rey de Tirinto. Mientras Anfitrión estaba liderando su ejército para atacar la ciudad de Tebas, Zeus se transformó en él mismo para colarse en la habitación de Alcmene. Sí, no has escuchado mal. Zeus se disfrazó de su esposo para, conseguir un heredero. El resultado fue que Alcmene quedó embarazada. Cuando Anfitrión regresó, sospechando que algo raro había pasado, se enfureció y quiso quemar viva a su esposa para limpiar su honor. Pero Zeus apareció justo a tiempo. Reclamó la autoría del niño y dijo: «Ya está. Es mi hijo. Déjala en paz». Anfitrión, después de pasar por varias fases de shock, terminó sintiéndose honrado de criar al hijo del Dios Supremo. El destino de un niño especial. Ese niño era Heracles, o Hércules en latín. Según una profecía, él sería el primer descendiente del héroe Perseo y tendría derecho a heredar el trono de la ciudad de Micenas. Pero nada era tan simple, especialmente cuando la diosa Hera, la esposa legítima de Zeus, se enteró de lo sucedido. Hera, furiosa de celos, intervino en el proceso del parto. Ordenó a la diosa del alumbramiento, Eileithyia, que retrasara el nacimiento de Alcmene y al mismo tiempo apresuró el parto de otra mujer, también embarazada de un descendiente de Perseo. El resultado: el otro niño nació primero y reclamó el derecho al trono, mientras que Heracles perdió su lugar. Pero Hera no se detuvo ahí. Una noche, mientras Heracles y su hermano gemelo Íficles dormían, ella soltó 2 serpientes venenosas en su cuna. Alcmene escuchó los llantos y corrió al cuarto, solo para encontrarse con Heracles estrangulando a las serpientes, una en cada mano, como si fueran juguetes. El niño no solo no tenía miedo, sino que sonreía. Una gota de leche, una vía láctea. Temiendo que su hijo siguiera siendo víctima de la furia de Hera, Alcmene lo dejó en el bosque. Pero el destino tenía otros planes. Hera y la diosa Atenea pasaron por ahí y vieron al bebé llorando. Sin saber que era hijo ilegítimo de su esposo, Hera se compadeció y lo amamantó. Pero Heracles era tan fuerte que, al succionar, hizo que la leche saliera disparada por todo el cielo. Esa leche divina formó la Vía Láctea que aún podemos ver en el cielo nocturno. Hera, al sentir dolor, empujó al bebé lejos, pero Atenea, quien sabía bien quién era, lo tomó en brazos y se lo devolvió a su madre. Cuando Hera descubrió la verdad, enloqueció, porque ella misma había otorgado poder divino al hijo ilegítimo de su esposo, pero ya no se podía hacer nada. Un adivino llamado Tiresias, al ver a Heracles, dijo: «Este niño algún día liberará al mundo de los monstruos y ascenderá al Olimpo para vivir junto a su padre». El héroe castigado por los dioses. Al crecer, Heracles se hizo famoso como el guerrero más fuerte de todos, pero Hera no lo dejaba en paz. Sembró en su mente una locura que lo hizo ver a su esposa e hijos como monstruos, y en un momento de delirio, los mató con sus propias manos. Al recobrar la razón, Heracles quedó devastado y huyó al bosque.
viviendo como un paria, hundido en la depresión, pero como todo héroe, decidió redimirse. Fue a Micenas y se ofreció voluntariamente a servir al rey Euristeo, que era precisamente el niño que había nacido antes que él, para cumplir 12 trabajos como forma de expiar sus pecados. Euristeo, que temía que Heracles se rebelara y tomara el trono, vio esto como una buena oportunidad para eliminar a su rival. Así que le ordenó a Heracles realizar tareas que parecían imposibles para cualquier ser humano. Después de inclinarse ante el rey Euristeo, su primo débil pero dueño del trono, Heracles entró oficialmente en la serie de los 12 trabajos del destino. ¿Y cuál fue el primer encargo? Una tarea que parecía sencilla: matar a un león. Pero no cualquier león, esta vez se trataba del león de Nemea, una bestia gigantesca nacida de Tifón y Equidna, 2 monstruos aterradores de la mitología griega. La gente de la región de Nemea lo llamaba el fantasma del bosque, porque nadie lo había visto y vivido para contarlo. Su piel era tan gruesa que espadas y lanzas rebotaban como si solo le hicieran cosquillas. Heracles recibió la orden sin decir palabra, tomó su arco, sus flechas, su garrote y se puso en camino. Siguiendo las huellas de la muerte, durante los primeros días en el bosque de Nemea, Heracles no encontró más que un silencio mortal, pero las señales estaban por todas partes: huesos blancos de personas, toros, vacas esparcidos por el suelo, cualquier ser viviente que entrara en ese bosque, soldados o cazadores, desaparecía sin dejar rastro. Finalmente, encontró la guarida del león. La entrada despedía un hedor insoportable, llena de cráneos y cadáveres resecos. Heracles sacó su arco y disparó directo a la cabeza del león cuando éste apareció, pero la flecha rebotó como si hubiera golpeado piedra. El león rugió, un sonido que resonó en todo el bosque. Saltó sobre Heracles, con garras tan afiladas como cuchillas, pero Heracles no se inmutó. Levantó su pesado garrote y lo estrelló contra la cabeza del animal. El golpe era suficiente para aplastar el cráneo de un toro salvaje, pero el león permanecía en pie. Su pelaje era como una armadura divina. Sin otra opción, Heracles soltó sus armas. Se lanzó sobre la bestia en una lucha cuerpo a cuerpo. Las garras del león desgarraron su hombro. La sangre fluía sin parar, pero Heracles apretó el cuello del animal con la fuerza de una tenaza de hierro. Tan fuerte fue su agarre que el cuello del león empezó a crujir. Tras en vano, la bestia finalmente exhaló su último aliento. Armadura hecha del enemigo. Pero otro reto surgió: cómo desollar a una criatura que ni siquiera las armas divinas podían penetrar. Nadie le dio la respuesta. Heracles pensó por sí mismo, usó las propias garras del león, tan afiladas como cuchillas, para cortar su piel. Cada corte era como tallar piedra, pero finalmente logró arrancar la gruesa piel y la cabeza entera del león. Cuando regresó a Micenas, Heracles llevaba la piel como abrigo y la cabeza del león sobre la suya, como una temible armadura. Esa visión aterrorizó a toda la ciudad, especialmente al rey Euristeo, quien al ver a Heracles aparecer como un dios de la guerra, se asustó tanto que se escondió dentro de un barril de bronce. Desde entonces, cada vez que Heracles regresaba a informar, el rey no se atrevía a recibirlo directamente y daba órdenes a través de un funcionario. Se decía que Euristeo incluso mandó construir un refugio de emergencia para esconderse cada vez que Heracles volviera, pero a Heracles no le importaba. Apenas estaba comenzando su viaje y la siguiente prueba sería aún más aterradora. Segundo trabajo:
enfrentarse a la serpiente de 9 cabezas en Lerna. Sin permitirle mucho descanso, el rey Euristeo asignó a Heracles su segunda tarea: destruir a la hidra de Lerna. Un monstruo que vivía en los pantanos de esa región. La hidra no era una serpiente cualquiera, sino una criatura con 9 cabezas, una de ellas inmortal y las otras, si eran cortadas, crecían de nuevo, pero el doble. Con solo escuchar eso, uno ya se siente desesperado, pero esta vez Heracles no estaba solo. Lo acompañaba un fiel camarada, su sobrino Iolao, un guerrero inteligente y valiente, dispuesto a luchar a su lado sin importar el peligro. Adentrándose en el pantano mortal, el camino hacia los pantanos de Lerna era oscuro, espeso como una niebla de muerte. Los árboles crecían retorcidos, el agua era negra. Sin peces ni ave, toda la zona parecía maldita. Cuando localizaron la guarida de la hidra, Heracles puso en marcha su táctica: disparó flechas incendiarias hacia el interior para forzar al monstruo a salir, y la hidra, efectivamente, no se quedó quieta. Salió arrastrándose, enorme, con sus cabezas enredadas como serpientes, escupiendo veneno. Heracles atacó, golpeando cada cabeza con su garrote, pero algo extraño ocurrió. Cada vez que una cabeza era aplastada, 2 nuevas brotaban, retorciéndose horriblemente. Cuanto más golpeaba, más poderosa se volvía la hidra. Iolao, observando atentamente, gritó: «No sigas golpeando, hay que quemar las heridas para que no vuelvan a crecer». Heracles cambió de estrategia de inmediato. Cada vez que destruía una cabeza, Iolao acercaba una antorcha ardiente y cauterizaba la herida, impidiendo que volviera a crecer. Uno por uno, con perfecta sincronización, golpe y fuego, golpe y fuego. Cuando los dioses también se entrometen, al ver a la hidra en desventaja, Hera, la diosa siempre vengativa, intervino de nuevo. Envió un cangrejo gigante para morder el talón de Heracles y distraerlo, pero Heracles ni se inmutó. Aplastó al cangrejo como quien revienta una uva. Finalmente, solo quedaba la cabeza inmortal. Heracles la cortó con toda su fuerza y luego la enterró profundamente bajo tierra, colocando una roca enorme encima para que nadie pudiera tocarla jamás. Pero no solo derrotó al monstruo, Heracles también aprovechó la victoria. Con astucia sumergió sus flechas en la sangre de la hidra, un veneno capaz de matar a cualquier criatura viviente. Desde entonces, las flechas de Heracles se convirtieron en armas letales que incluso los dioses temían. Después de derrotar a 2 monstruos legendarios, el león de Nemea y la hidra de Lerna, la fama de Heracles se extendió por toda Grecia. El pueblo lo aclamaba, los reyes lo respetaban, pero todo eso solo hacía que el rey Euristeo se irritara aún más. No quería ver a ningún héroe eclipsar su poder, así que en el tercer trabajo emitió una orden que parecía ligera: capturar viva a la sierva de Artemisa, la diosa de la caza. Pero cualquiera con sentido común sabía que esto era otra forma de que Heracles se buscara problemas. Una sierva fuera de lo común. Esta sierva no era un animal cualquiera. Tenía astas de oro, pezuñas de hierro, y corría tan rápido como el viento. Era una de las 5 siervas sagradas que Artemisa había creado para tirar de su carro, pero esta era especial, vivía libre, sin ser domesticada, por eso valía más que el oro. La tarea no era matarla, sino capturarla viva.
y al tratarse de una criatura sagrada de una diosa, el precio a pagar podría ser toda la furia del Olimpo. Heracles sabía que esta no era una situación que pudiera resolverse con garrote o flechas. Vagó por los bosques y montañas de Grecia durante un año entero, solo para seguir el rastro de la cierva. Día y noche caminó. Incluso estuvo a punto de rendirse, pero finalmente la descubrió bebiendo agua junto a un arroyo. Heracles tensó su arco, pero no apuntó al corazón. Apuntó cuidadosamente a una de sus patas y disparó solo para detenerla. La cierva, levemente herida, empezó a perder velocidad. Él se acercó con cautela, la amarró suavemente con una cuerda de cuero y acarició su suave pelaje. Y justo en ese momento apareció Artemisa. Negociación con la diosa. Nadie quiere enfrentarse a Artemisa, menos aún cuando uno tiene a su mascota en las manos. Pero Heracles no tembló. Se arrodilló y explicó claramente por qué debía hacer esto, no por codicia, sino por una orden de alguien con más poder. Tras escucharlo, Artemisa guardó silencio durante un largo rato. Luego asintió y dijo: «Te dejaré llevártela, pero solo para que se la muestres a Euristeo. Después, la cierva debe volver al bosque». Heracles inclinó la cabeza en señal de agradecimiento y llevó a la cierva de vuelta a Micenas, y como se había pactado, después de que el rey Euristeo confirmara el logro, Heracles soltó a la cierva, que corrió al bosque como un rayo. Nadie volvió a atraparla jamás. Cuarto trabajo: capturar al jabalí gigante de Erimanto. Después de la espectacular captura de la cierva, a Heracles se le asignó otra tarea que también sonaba simple: atrapar vivo al jabalí de Erimanto. Pero si la cierva de Artemisa era la mascota de una diosa, este jabalí era el terror de los campesinos. No era un cerdo común. Su tamaño se acercaba al de un toro. Tenía colmillos tan largos como cuchillas y la fuerza para volcar un carro donde quiera que pasaba. Los campos quedaban arrasados y la gente huía despavorida. Euristeo pensó que esta vez Heracles fallaría, porque capturar vivo a una bestia tan salvaje parecía imposible. Una estrategia de nieve. Heracles siguió las huellas del jabalí hasta las montañas nevadas de Erimanto, pero en vez de lanzarse a la lucha como de costumbre, usó su inteligencia. Esperó a que la nieve cayera espesa y entonces condujo al animal hacia las alturas. El jabalí, aunque veloz, comenzó a agotarse al hundirse en la nieve profunda. Paso a paso, sus patas se enterraban y se volvió más lento. Cuando estuvo exhausto, Heracles salió de su escondite, lo ató firmemente con cadenas de hierro y lo arrastró hasta Micenas como si llevara un saco de arroz. Al ver la escena, el rey Euristeo casi se desmaya. Algunos dicen que volvió a esconderse en su barril de bronce. Quinto trabajo: hacer el trabajo que nadie quiere hacer. Uno pensaría que después de tantas hazañas heroicas, los retos de Heracles serían cada vez más peligrosos, pero no. El quinto trabajo fue más humillante que nunca: limpiar el establo de bueyes del rey Augías. Puede sonar gracioso, pero ese establo no se había limpiado en 30 años. Montañas de estiércol de toros y vacas. Miles de animales encerrados en un solo lugar gigantesco. El olor indescriptible. Se decía que viajaba kilómetros a la redonda. Euristeo pensaba que Heracles, un héroe orgulloso, se negaría a hacer semejante tarea, pero a Heracles no le importaba. Para él,
Las culpas se lavan con acciones, no con fama. Limpiar con el poder del agua. Al llegar ante el rey Augías, Heracles no reveló que estaba cumpliendo un trabajo para Euristeo. En cambio, negoció un trato personal. Si limpiaba el establo en un día, el rey debía darle 1/10 parte de su ganado. El rey aceptó, pensando que era imposible. Pero Heracles no usó una pala. Con su fuerza, movió piedras y desvió el curso del río Alfeo directamente hacia el establo. El agua arrasó con el estiércol, la basura y la paja podrida en pocas horas. El establo quedó reluciente. Heracles se quedó ahí sin una sola mancha en la ropa. Augías, sin embargo, rompió el trato. Dijo que nunca había hecho tal promesa y lo echó del reino, pero hubo testigos. El propio hijo del rey confirmó que había oído el acuerdo. Heracles se marchó furioso, pero en su interior ya ardía una chispa de venganza. Después de limpiar el establo sin mancharse ni un poco, Heracles pensó que por fin tendría tiempo para descansar, pero no. El rey Euristeo, que aún no se daba por vencido, ideó una nueva tarea. Esta vez debía ahuyentar a las aves sedientas de sangre del lago Estínfalo, en la región de Arcadia. A primera vista parecía sencillo, pero no. Estas eran aves demoníacas, nacidas del inframundo. Tenían picos de bronce, garras afiladas como cuchillos y, lo más aterrador, se alimentaban de carne humana. Cada vez que alzaban el vuelo, el cielo se oscurecía y las aldeas abajo se convertían en cementerios. No se puede usar la fuerza. Heracles llegó al lago y se paró en una colina, observando desde lo alto. Bajo las aguas tranquilas, miles de aves estaban posadas. Disparar flechas eran demasiadas. Atacarlas con su garrote, ¿acaso podía volar? Era el momento de usar algo que pocas veces había utilizado: la inteligencia, y Atenea, la diosa que siempre lo vigilaba, vino en su ayuda. La diosa le entregó un regalo especial, una especie de sonajero de bronce, forjado por el mismísimo Hefesto, dios de la herrería. Al sonar, emitía un ruido espeluznante, un sonido que las aves odiaban más que las flechas. Vencer con el sonido. Heracles subió a la cima de la colina, tomó el sonajero y lo sacudió con fuerza. El estruendo resonó como un trueno, extendiéndose por todo el lago. Las aves, asustadas, alzaron vuelo al unísono, formando una tormenta negra y ensordecedora, y fue entonces cuando Heracles comenzó a disparar, no con flechas normales, sino con aquellas empapadas en la sangre venenosa de la hidra. Cada disparo derribaba una, como estrellas fugaces cayendo del cielo. Las restantes huyeron despavoridas y jamás volvieron al lago. Los aldeanos de Estínfalo lo aclamaron como un dios. Heracles, sin decir palabra, se retiró en silencio, dejando tras de sí un lago en paz por primera vez en generaciones. Séptimo trabajo: el toro loco de la isla de Creta. Después de las aves, uno pensaría que le tocaría una prueba espiritual, pero no. Euristeo volvió a cambiar de escenario. Ahora debía ir hasta la isla de Creta para capturar vivo al toro salvaje que el dios Poseidón había regalado al rey Minos. Todo comenzó por una falta de respeto. Poseidón le envió al rey Minos un toro blanco gigantesco como sacrificio, pero al verlo tan hermoso y poderoso, Minos se lo quedó para sí y ofreció otro toro en su lugar. Poseidón, furioso, no lo mató,
lo maldijo, convirtió al toro en una criatura enloquecida que destruía todo a su paso. Incluso, según muchas leyendas, ese toro fue el padre del Minotauro, el monstruo con cabeza de toro y cuerpo humano que vivía en el laberinto. Combate con una bestia divina. Heracles desembarcó en Creta y se enfrentó a una criatura tan alta como una torre. El toro bufaba fuego. Tenía los ojos rojos como la sangre y embestía derribando rocas gigantes. Pero Heracles no era cualquiera. No lo mató. Luchó con él. Las patas del toro eran fuertes, pero no tanto como los brazos de un semidios. Tras un intenso forcejeo, Heracles sujetó con firmeza ambos cuernos. Lo hizo bajar la cabeza, lo derribó y lo encadenó con cadenas de hierro. Llevó al toro al barco y lo transportó a Micenas. Euristeo, como siempre, se espantó al verlo. No quiso quedarse con él y ordenó que lo liberaran. El toro fue soltado y continuó vagando por Grecia, hasta que fue abatido por otro héroe, Teseo, en la región de Maratón. Octavo trabajo: los caballos comehombres de Diomedes. Y no se detuvo allí. La octava tarea fue aún más escalofriante. Heracles debía traer los caballos carnívoros de Diomedes, el rey de Tracia. Sí, leíste bien. ¿Caballos que comían carne humana? Diomedes era uno de los reyes más salvajes, hijo del dios de la guerra. Ares tenía un establo colosal donde criaba caballos de guerra alimentados con personas vivas. Cualquiera que pisara su territorio sin invitación era arrojado al corral para que los caballos lo devoraran. Nadie se atrevía a acercarse a su reino, invirtiendo los roles del cazador y la presa. Heracles, junto con algunos compañeros, desembarcó silenciosamente en esas tierras. Apenas tocaron suelo, se enfrentaron a los soldados de Diomedes y estalló un feroz combate. Heracles fue como una tormenta viviente, destruyendo al ejército y capturando al propio rey Diomedes. Entonces hizo lo impensable, arrojó a Diomedes al establo con sus propios caballos. Las bestias, hambrientas, se lanzaron sobre su antiguo amo, desgarrándolo sin piedad. Después de esa macabra cena, los caballos se calmaron notablemente. Heracles aprovechó el momento, los amarró, los subió al barco y los llevó a Micenas. Después de domar a los caballos carnívoros de Diomedes, Heracles pensó que podría descansar un poco, pero el rey Euristeo volvió a ponerse creativo. Esta vez, la orden vino de su propia hija. La mimada princesa exigió a su padre que le consiguiera el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas. El problema era, este no era un cinturón cualquiera, sino uno otorgado por el dios de la guerra Ares, símbolo de fuerza y poder supremo en la sociedad de las guerreras amazonas, un pueblo formado solo por mujeres, famosas por su valentía y por no estar en nada por debajo de los hombres. El encargo parecía un regalo de cumpleaños, pero para Heracles era una misión peligrosa. Un error podía desatar una guerra entre hombres y amazonas. Cuando la negociación casi funciona, llega el drama. Heracles no viajó solo esta vez. Llevó consigo a un grupo de compañeros leales y juntos navegaron hacia la tierra de Temisira, el hogar de las amazonas. Cuando llegaron, algo inesperado ocurrió. Hipólita los recibió con amabilidad. No hubo guerra ni hostilidad. Escuchó la explicación de Heracles sobre su misión y accedió a regalarle el cinturón. Admiraba a un gran guerrero
y no deseaba derramamiento de sangre innecesario. Todo parecía encaminarse hacia una solución pacífica, pero otra vez nunca dejaba que las cosas salieran bien. Un rumor mortal y una masacre inesperada. Hera se disfrazó de amazona y esparció el rumor de que Heracles planeaba secuestrar a la reina. El ejército entero de amazonas, enfurecido, se armó y salió a luchar. Estalló una sangrienta batalla. Heracles y sus compañeros fueron rodeados, aunque no querían pelear. Al derramarse la sangre, no les quedó opción. Finalmente, Hipólita cayó en medio del caos. Heracles tomó el cinturón de las manos de quien había querido entregárselo en paz. Con el corazón dolido, volvió a Micenas. Euristeo recibió el regalo y Heracles sumó otra herida más, esta vez en el alma. 10º trabajo. El rebaño de Gerión en los confines del mundo. El siguiente encargo parecía ideado por un Euristeo que solo quería alejar a Heracles lo más posible ir al fin del mundo, a una isla mítica llamada Eriteia, para llevarse el rebaño de toros rojos de Gerión, un monstruo con 3 cuerpos unidos en uno, y aún había más. Gerión tenía un perro guardián de 2 cabezas, llamado Ortro, hermano de Cerbero, el perro de 3 cabezas del inframundo, un lugar del que nadie regresaba con vida. Partir montañas, la marca del héroe. Para llegar a Eriteia, Heracles tuvo que cruzar África y mares desconocidos. En el camino, una cordillera bloqueaba el paso. Usó sus manos para partir la montaña en 2, abriendo un paso entre el Mediterráneo y el Atlántico. Esas 2 columnas, más tarde llamadas las columnas de Heracles, son hoy el estrecho de Gibraltar. Tras superar muchos peligros, por fin llegó a la isla de Eriteia. Perro de 2 cabezas y monstruo de 3 cuerpos. Heracles entró en una lucha a muerte. Primero se enfrentó a Ortro, el perro de 2 cabezas tan feroz como una pesadilla, pero bastó un golpe de su famoso garrote para derribarlo. Luego vino Euritión, el pastor de los toros. Tampoco duró mucho. Cayó con un solo golpe fatal. El ruido alertó a Gerión, quien apareció un monstruo de 3 cuerpos unidos, cada uno con escudo y espada, atacando como 3 guerreros a la vez. Heracles esquivaba con agilidad, pero el combate era largo. Al ver que no podía vencer con la fuerza bruta, sacó su arco con flechas bañadas en la sangre venenosa de la hidra y disparó directo al corazón de Gerión. El monstruo cayó. Su sangre negra formó un río. Heracles reunió el rebaño de toros rojos y emprendió el regreso a Grecia. Obstáculos en el camino de vuelta. El viaje de regreso no fue fácil. En el camino, Heracles enfrentó varios problemas. Un gigante llamado Caco, en Italia, que robaba toros, los escondió en su cueva. Heracles tuvo que luchar como un huracán para recuperarlos. Hera, una vez más, intervino, haciendo que los toros huyeran en todas direcciones. Heracles pasó días enteros reuniéndolos de nuevo. Pero al final, el rebaño llegó a Micenas. Euristeo los recibió y los ofreció a la diosa Hera como una burla irónica y descarada. 10 trabajos habían sido completados. El pueblo aclamaba a Heracles como un dios viviente, pero el rey Euristeo aún no se rendía. Alegó que algunos trabajos anteriores habían sido con ayuda, por lo tanto, no contaban, y así nacieron los 2 últimos desafíos. Esta vez,
Heracles debía viajar hasta el borde del mundo, al jardín de las Hespérides, para conseguir 3 manzanas doradas, las cuales formaban parte de la dote que la diosa Gaia Madre Tierra regaló a Hera en su boda con Zeus. Puede sonar poético, pero este fue uno de los trabajos más difíciles y peligrosos. El encuentro con Prometeo, el encadenado a la roca. En su camino, Heracles llegó a las montañas del Cáucaso, donde presenció una escena aterradora. Prometeo, el titán que robó el fuego de los dioses para dárselo a los humanos, estaba encadenado a una roca, siendo devorado cada día por un águila que le arrancaba el hígado, el cual se regeneraba por la noche, así, por siglos. Conmovido, Heracles disparó su flecha y mató al águila. Luego rompió las cadenas y liberó a Prometeo, agradecido profundamente. El titán le indicó el camino hacia el jardín de las Hespérides, el jardín prohibido de Hera y el titán que sostiene el cielo. El jardín de las manzanas doradas no era un lugar cualquiera. Estaba custodiado por Ladón, un dragón gigante de 100 cabezas que nunca dormía. Prometeo le advirtió: no intentes entrar, pide ayuda a Atlas, el padre de las Hespérides, quien sostiene el cielo sobre sus hombros. Así fue como Heracles buscó a Atlas, el titán castigado por Zeus por rebelarse contra los dioses. Atlas aceptó ayudar. Con una condición: Heracles debía sostener el cielo por él mientras recogía las manzanas. Heracles no dudó. Se colocó bajo la bóveda celeste y soportó el terrible peso del universo. Mientras tanto, Atlas fue a recoger las manzanas que sus hijas custodiaban. Astucia contra el deseo de evasión. Cuando regresó, Atlas vio a Heracles empapado en sudor bajo el cielo y sonrió con cinismo: mejor las llevo yo a Euristeo, y tú te quedas ahí para siempre. Pero Heracles no solo era fuerte, también era astuto. Fingió aceptar y dijo: de acuerdo, pero por favor sujétalo un momento para que pueda ajustar la piel del león en mi espalda. Me duele mucho. Atlas, confiado, accedió, y justo cuando retomó el peso del cielo, Heracles tomó las manzanas y se fue, dejando al titán literalmente gritando al cielo. Volvió con las manzanas doradas brillando como soles. 12º trabajo: descender al inframundo y traer a Cerbero al mundo de los vivos. El último trabajo, la cúspide de todos los desafíos: descender al Hades, el mundo de los muertos, para capturar al perro de 3 cabezas Cerbero, guardián de la entrada del infierno, y llevarlo a la superficie para presentarlo ante Euristeo. Una petición que rozaba la locura. Nadie había bajado al inframundo y regresado, pero Heracles, una vez más, aceptó el ritual de iniciación a la muerte. Antes de descender, Heracles participó en un ritual sagrado llamado Misterios Eleusinos, símbolo de muerte y renacimiento. Solo siendo considerado digno por los dioses, podía entrar al inframundo sin quedar atrapado para siempre. Luego, a través de una cueva secreta, entró en ese reino sombrío, donde las almas vagaban eternamente. Allí encontró a Hermes, el dios guía de las almas, quien lo condujo hasta lo más profundo. Reencuentros y negociaciones con Hades. En el inframundo, Heracles se encontró con muchas almas conocidas, entre ellas Teseo, quien había sido castigado por intentar secuestrar a Perséfone, esposa de Hades. Heracles lo liberó, rompiendo las cadenas mágicas que lo ataban a la roca. Finalmente, llegó ante Hades,
el dios del inframundo no lo amenazó, no robó, solo pidió prestado a Cerbero, prometiendo devolverlo sano y salvo. Hades aceptó, con una condición: Heracles debía dominarlo con sus propias manos, sin armas, sin veneno, sin hechizos. Heracles asintió. El combate final, la bestia del inframundo. Cerbero apareció 3 cabezas rugiendo, veneno saliendo de sus fauces. Una cola que era una serpiente viva, una bestia sin miedo, jamás derrotada. Heracles se lanzó. El monstruo desgarró su hombro. Lo azotó con su cola, pero Heracles lo sujetó por el cuello con fuerza divina. Lucharon como titanes. La tierra tembló bajo sus cuerpos. La sangre salpicó el suelo del infierno. Finalmente, Cerbero cayó. Yadeando, vencido, Heracles lo arrastró hacia la luz del día. Cerbero, al ver el sol por primera vez, vomitó veneno, del cual brotaron plantas letales sobre la tierra. Como siempre, el rey Euristeo huyó del palacio y se escondió en su barril de bronce. Al ver llegar al monstruo del infierno, al presenciarlo, temblando, ordenó: déjalo ir, ahora mismo, y tú, libre. El fin de un viaje y el inicio de una leyenda. Heracles, tras 12 trabajos aparentemente imposibles, no solo fue perdonado, sino que se convirtió en el héroe más grande de Grecia. De ser un niño rechazado por los dioses, pasó a ser símbolo de fuerza, redención, sabiduría y valentía. Pero su historia no terminó ahí. Nuevas aventuras, tragedias futuras, como su muerte injusta y la posterior resurrección que lo llevó al Olimpo como un dios, aún le esperaban. Heracles no fue solo un héroe, fue una leyenda